Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En esta oportunidad vamos a ver un ejercicio de determinación de renta líquida imponible para contribuyentes 14A, el cual vamos a dividir en varios videos para no hacer tan pesada la atención y nos vamos a concentrar en algunos detalles específicamente. Vamos a ver rápidamente, este es el ejercicio que yo les tengo preparado. Primero que todo, es un contribuyente que tiene un balance al 31 de diciembre de 2020 y tiene otro balance al 31 de diciembre de 2019. Aquí les voy a pedir una pequeña concesión porque este contribuyente por sus montos podría ser pyme. Pero créanme que es muy difícil hacer ejercicios hoy en día con estas nuevas disposiciones que hay y no se hace muy fácil. Didácticamente no se hace porque los registros empresariales obligan a tener un historial. Y al tener un historial no es fácil calcular todo hacia atrás. Por lo tanto, tomé una empresa, le hice algunos ajustes y es lo que tenemos. Lo importante es para ilustrar algunos conceptos. Aquí tenemos 2020, el balance, las cuentas de activo y pasivo y tenemos cuentas de resultado. Si se dan cuenta, esta es una empresa absolutamente pyme, tiene 20, ahí tenemos la fórmula. Puse una UF más o menos estimada, 21.200 pesos. Son 27.000 UFs, ni siquiera alcanza para hacer el capital propio, simplificado, pero perdónenme por la pobreza de las cifras. Bueno, este es un contribuyente 14A. Y un contribuyente 14A tiene que terminar su renta líquida tomando el resultado contable, los 80 millones de pesos, lo que arroje el balance, y hacer ajustes, agregados y deducciones para llegar a la renta líquida imponible. Este balance acá está determinado según los principios de contabilidad generalmente aceptados que están contenidos en la normativa para pyme, en este caso, o grande empresa, perdón, daría lo mismo para efectos prácticos, y hay que determinar la renta líquida imponible según los criterios que están contenidos en el artículo, desde el artículo 29 al 33 en concordancia con el 21 y el 41. Por lo tanto, para hacer nuestra renta líquida imponible, tomamos el resultado y vamos a analizar todas las partidas que están en la columna pérdidas para ver si son aceptadas tributariamente propiamente tal, es decir, si permiten rebajar la utilidad del contribuyente. Y después vamos a ver la columna ganancias, si hay algunas partidas que son pertinentes desde el punto de vista tributario. Haciendo este ejercicio nos damos cuenta que, como está determinado esto según normativa internacional, el activo fijo no ha sido corregido monetariamente. Y le decimos al contador, oye querido colega, ¿qué cosas cómo hiciste el tratamiento del activo fijo? Y del activo fijo nos entrega esta información. Nos dice que en el año 2020 se compraron activo fijo. En marzo compraron X cantidad de activo fijo por 114 millones de pesos. Contablemente se le habrá hecho una depreciación, que ahí está, que es la misma que está acá, pero tributariamente corresponde hacer otra, que es la que está acá. ¿Por qué? Porque está acelerada, se aceleró, se ocupó las disposiciones de artículo 31, número 5, que todos aquellos bienes comprados o adquiridos o importados pueden reducir a un tercio la vida útil normal que ha establecido el Servicio de Impuesto Interno como parámetros específicos y podría incluso acogerse a las disposiciones transitorias de la ley 21.210 y la 21.256 que permitieron una depreciación más fuerte por periodos de pandemia y por periodos temas de estallido social que se les permitió a algunas empresas aprovechar mayor cantidad de gasto. Independiente, aquí para los efectos tributarios vamos a determinar que esta es la depreciación tributaria y esta es la depreciación contable. Pero lo importante acá es que tenemos una corrección monetaria que no está contabilizada. También se ha aprovechado un crédito de activo fijo, es decir, por cada compra que se hizo de activo fijo, tengo derecho al crédito de primera categoría de un 6%.
pero determinado según un porcentaje que después lo vamos a ver con mayor detalle. Hay una información de las acciones. Se compraron acciones cuyo costo en junio eran 40.000 millones de pesos y estos activos también están sujetos a corrección monetaria. Y ahí está la corrección monetaria. Esa corrección monetaria no está contabilizada. Estos son cuadros extracontables que tiene el contribuyente para determinar su base imponible. Y yo les insisto, no es necesario que los contribuyentes tengan llevar una contabilidad aparte para hacer uso del tema tributario. No es necesario hacerlo, sino que se hacen con algunos ajustes extracontables y se controlan, valga la redundancia, con planillas electrónicas, datos como los que estamos presentando acá. La misma situación con los activos en leasing. Esta es una empresa que podemos ver acá, tiene cuentas de activos en leasing. Se me perdieron ahora los activos en leasing. Activo fijo, depresión acumulada, acciones. Y estaba seguro que tenía activos en leasing. Acá está, yo sabía, si yo hice el ejercicio. Activos en leasing, ahí están, 130 millones e interés diferido. Y acá tenemos la información con mayor detalle, los activos en leasing, valor del bien, 130, impuesto diferido, obligaciones por leasing, lo que está en el pasivo, las cuotas que se pagaron en el año, el interés que se llevó a resultado y la depreciación. También nos informa que hay ingresos, dividendos percibidos, ingresos no renta y dividendos con un crédito X. Hubo retiros y el capital aportado son 1 millón. Con esta información tenemos para pasar un rato muy grato haciendo este ejercicio. Bueno, volvamos al tema. Perdón. Tenemos el resultado del ejercicio, tenemos la primera cosa que vamos a agregar. ¿Por qué? Porque nosotros agregamos todos aquellos conceptos que no están contabilizados y que tienen un valor tributario, que es el caso de la corrección monetaria del activo fijo. Si ustedes se preguntan dónde está ese activo fijo, dónde lo saqué, le preguntamos a la fórmula y nos lleva, ahí. Y nos lleva ahí, ahí está. En la tablita el activo fijo del contador nos dice que esa fue la corrección monetaria que estamos agregando en nuestra renta líquida imponible. Igual situación con las acciones. Las acciones también tienen una corrección monetaria que no está contabilizada y que según el detalle que tiene el contador, ahí tenemos el monto de la corrección monetaria. Se agrega. ¿Por qué se agrega? Porque en este resultado que está acá, es decir, en el estado de pérdidas y ganancias, acá en ninguna parte aparece corrección monetaria y que es una ganancia. No olviden que el asiento hipotético que se tendría que hacer, digo hipotético porque no se contabilizan los efectos, los ajustes tributarios, sería aumentar la cuenta del activo y abonar resultados. Después tenemos y agregamos estas dos partidas porque son conceptos contables, conceptos tributarios que no están contabilizados. Después nos vamos al estado de resultados y vemos algunas partidas que nos llaman la atención. Esto es una pérdida contable que no es aceptada tributariamente. Y como no es aceptada tributariamente, hay que eliminarlo. Pero como no podemos alterar el estado de resultados, hacemos el ajuste extracontable y agregamos esas pérdidas contables que no son aceptadas tributariamente. El interés por leasing, sin perjuicio de que es un gasto, lo vamos a rebajar a través de la cuota. Ya me voy a detener más en esto. Agregamos intereses por leasing porque aparecen en el estado de resultado. También agregamos lo que está en el estado de resultado de la pérdida del impuesto a la renta. Del impuesto a la renta, es decir, ahí dice impuesto a la renta, eso es una pérdida que no es aceptada tributariamente, una pérdida contable y que se agrega. Depreciación, ¿de dónde sacaste la depreciación, Germán? Me pregunto yo mismo y me respondo, sigue la fórmula. Ahí está, la depreciación que se contabilizó
no sigue necesariamente los valores tributarios. Por lo tanto, lo eliminamos. La depreciación de los activos en leasing es una cuenta que aparece en el estado de resultados, por lo tanto, rápidamente nosotros la agregamos. Intereses y multas. Veamos el estado de resultados y nos percatamos que ahí está cuenta intereses y multas. Y le preguntamos al contador, oye amigo, ¿por qué llevaste resultado esta cantidad? Porque son multas de impuesto interno que me aplicó porque presenté formularios con retraso. Ok, las multas o instituciones creadas por ley, según el artículo 21, que son gastos rechazados, no son aceptados y hay que agregarlos. Y las vacaciones, ¿por qué las vacaciones las estamos agregando? ¿Por qué tan negativo y agregar esto? Porque le preguntamos al contador, ¿qué fue lo que contabilizaste acá? Contabilicé las vacaciones devengadas en el ejercicio. Y eso está correcto desde un punto de vista tributario, pero no desde un punto de vista, perdón, eso está correcto desde un punto de vista contable. Eso está correcto porque los trabajadores laboraron y tienen derecho a gozar de un beneficio que lo ganaron en el ejercicio que están trabajando. Ellos pueden aprovechar lo que dice el Código del Trabajo, 15 días de no ir a trabajar, 15 días hábiles de no ir a trabajar por haber laborado en la empresa un año completo. Eso es lo que tienen derecho. Y ese derecho lo han ganado en el ejercicio comercial 2020. Sin embargo, es un derecho que no es monetario, porque yo igual le voy a pagar el sueldo a los trabajadores cuando se tomen su feriado legal. Por lo tanto, no es una mayor remuneración, no es un mayor concepto y legalmente es un derecho, ok, que económicamente se ha generado en el ejercicio y económicamente lo estamos reflejando en este periodo, pero no es un gasto legal. Por lo tanto, tenemos que agregarlo y se agrega a la partida porque esa vacación no es aceptada de un punto de vista tributario. Hemos agregado los conceptos que son las ganancias que no están tributadas, que no están contabilizadas y que es necesario considerarlas en el resultado de la empresa, resultado tributario de la empresa, y vamos ahora a revisar aquellas partidas que podrían ser deducidas, es decir, rebajando la utilidad contable tributaria y que no están reflejadas en nuestra contabilidad. ¿Qué vamos a rebajar? Corrección monetaria del capital propio tributario. Aquí tenemos la pestaña y tenemos la determinación del capital propio tributario al 1 de enero del año 2020, que se determina con el balance al 31 de diciembre de 2019. Este es un balance bastante sencillo. Tenemos dos métodos para hacerlo: método del patrimonio, es decir, construir el rubro patrimonio, o hacer del método partiendo del total columnas activos. Este es muy sencillo. Si lo hacemos por el total columna activos, vamos a ver de dónde saqué esa cifra. Y esa cifra está en el balance 2019, ahí al final. 174 millones de pesos que está ahí. Si analizamos la columna activo, no hay ninguna partida que me llame la atención. Todo eso es tributario, no hay problema. Por lo tanto, el total del activo efectivo o depurado es lo mismo que el total activo. Ahora vamos a restar el total pasivo exigible y lo vamos a hacer por el método general, donde vamos a tomar el total de la columna pasivo y vamos a restar todas aquellas partidas que no son pasivo. Capital y pérdidas y ganancias no es pasivo, eso es patrimonio. Y ahí tenemos esa rebaja de ese total. Tampoco vamos a considerar como pasivo lo que está en la columna pasivo, que son la provisión de vacaciones y la provisión de impuesto a la renta. Ahí está la provisión de impuesto a la renta y la provisión de vacaciones está acá arriba. Esos conceptos no son pasivo exigible tributario. Y nos da que ese es el capital propio, 94 millones de pesos, al 31 de diciembre de 2019. Le aplicamos la corrección monetaria de todo el ejercicio comercial, que aquí tenemos la corrección monetaria, 2,7, y tenemos el monto del capital propio tributario, que representa una pérdida porque se contabiliza corrección monetaria pérdida contra revalorización capital propio en una hipotética contabilidad tributaria.
A ese monto le tenemos que ajustar algunos conceptos, las disminuciones de capital. Y las disminuciones de capital son el pago del impuesto, porque es una especie de pago que se le hace al socio fisco de la empresa, y la corrección monetaria de los retiros. Como los retiros fueron realizados en junio, en agosto, perdón, en agosto rebajamos la corrección monetaria del retiro de agosto a diciembre. Nos vamos a nuestra tablita y agosto 1,3. Rebajamos la corrección monetaria de los retiros y también del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un dato que yo se los doy ahí, que ese fue el monto que se pagó y se corrige monetariamente desde abril a diciembre y nos da ese monto. Se resta la corrección monetaria del capital propio, pensando que ese fue el capital que duró todo el ejercicio, y se ajusta el monto neto. Y ahí tenemos nuestra rebaja del capital propio tributario. Después, una pérdida que nos falta y que no está considerada es la depreciación acelerada, que según la tabla de nuestro colega, el contador de esta empresa, sería ese monto. Ahí. Esto es lo que a nosotros nos importa. Oye, ¿cuántos son los años de vida útil de servicio? 120 años. Ok, lo reducimos a un tercio. Ahí está reducido a un tercio. Eso es lo que vamos a aplicar. Ahora, las tablas del Servicio de Impuesto Interno sale el monto específico de lo que corresponde a años de depreciación acelerada. Si acá se hubiera equivocado el contador, para nosotros no nos importa, porque igual vamos a agregar ese monto. Pero lo que está acá es importante, que se tiene que considerar y es lo que se tiene que deducir. Tenemos ahí esa deducción. Después hay partidas que están contenidas en la columna en el balance, que vamos a ver en este momento. ¿Por qué lo estamos ajustando? Porque aparecen en el balance ese monto en la columna ganancia. Efectivamente, en la columna ganancia aparece ajuste por valor justo de acciones, porque contablemente era procedente hacer ese ajuste. Seguramente las acciones subieron, por eso estamos contablemente aumentando el valor de las acciones y agregando una utilidad contable. Y los dividendos también se consideran contablemente una ganancia, pero tributariamente no forman parte de la base imponible porque están exentos de primera categoría. Y el leasing, vámonos al leasing, comentemos un poco el leasing. El leasing contablemente se considera como una partida, un bien propio, se deprecian, y el pago de cuota de leasing se considera una disminución del pasivo. Si ustedes ven acá en el pasivo, en el balance, aparecen obligaciones por leasing. Ese es un préstamo en el fondo que se paga. ¿Y cómo se paga? Con una cuota de una anualización, una cuota tabla de anualizaciones, donde todos los meses se paga una cuota fija, y esa cuota, una parte amortiza capital y otra parte va a intereses. Por lo tanto, el pago del arriendo, a ustedes aquí aparece mencionado, 20 millones de pesos, rebajó el pasivo. Eso es un gasto que se tiene que reflejar, porque tributariamente es un arriendo y los arriendos se llevan a resultados. Por eso es que tenemos que agregar el interés, porque si no, lo vamos a rebajar dos veces, porque estamos llevando el total del arriendo a rebaja de la renta líquida. Rebajamos entonces el arriendo, no es un mayor gasto, porque si nosotros consideramos la depreciación y el interés, es un monto menor, aunque acá es mayor por un problema de cálculo nomás, pero se aprovecha mejor la depreciación, el arriendo. Hay un problema de cálculo acá, pero de números, pero ese es el beneficio, porque el arriendo se puede llevar todo a resultado. Tenemos entonces que tenemos un resultado positivo de 76 millones de pesos, al cual vamos a calcular el beneficio del 14 letra E. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo video, para que no se cansen, y solamente unos 18 minutos de video es suficiente por mientras tanto. Vamos a quedar hasta aquí. Por favor, sigan viendo el próximo video, que es la segunda parte de esta determinación.